parece que este libro también, entre el Sindicato de Almas Perdidas, que tiene la función de obligar a todas aquellas almas incorpóreas a retirarse definitivamente del planeta, o La niña que tiene un corazón muy vivo, o los cementerios, que me recordó a las fosas clandestinas o a las fosas irregulares, ¿no? Que escupen a sus muertos, que ya no los quieren ahí, y son cementerios con una autodeterminación poderosa y clara. La ausencia de las hijas arrebatadas por un personaje que es el Señor Muerte. Y yo le quiero preguntar a Efra, el Señor Muerte para mí es la oscuridad, la impunidad, la violencia, los múltiples formas que tiene la violencia para arrebatarnos la alegría, para mantenernos encerrados. Pero no sé, a lo mejor el Señor Muerte es otra cosa. El Señor Muerte no es un asesino como tal, pero es el que perpetúa el dolor, la impunidad, el abandono, el silencio, la oscuridad, y sobre todo es ese personaje que nos arranca a nuestros seres queridos y queridas, ¿no? Y de manera, les decía yo, muy hermosa y muy poética, encontramos incluso a las madres buscadoras aquí también, dibujados desde este universo. Cada vez que lo leía, cada cuento que leía, me imaginaba que era un mundo paralelo donde vivimos esto que estamos viviendo, pero desde otro lenguaje y de otras formas de abordar. Entonces, más que leer mis apuntes, que los voy a ir leyendo y así, quisiera conversar con Efraín, que es el Señor Muerte. Para ti, ¿cómo lo construiste? Y si vas a permitir que te llame Efraín. Suena raro, pero por hoy está bien. Bueno, además de agradecer, por supuesto, a Denise, Ulises, José Luis, por todo el esfuerzo que han hecho con Marambo. Me tocó estar en el primer Marambo como parte de las editoriales independientes cuando estuvimos ahí medio juntos, pero no revueltos con la Universal, en los chocolates, y me da mucho gusto que un proyecto así pues siga, ¿no? Porque sí es cierto, lo que dijeron hace ratito, no duran 2 o 3 años los proyectos de este vuelo y se acaban, pero me da gusto que sigan con ese vuelo y que siga cada vez que siga más. Así que, pues bueno, gracias por la invitación y gracias por estar acá. Sí, el Señor Muerte, en la balada de los niños muertos, pues es la punta del iceberg, ¿no? La punta del iceberg de toda la maldad, representa justamente el desenlace, o representa justamente la parte más terrible, la parte humana de todo aquello que conocemos, que tiene que ver con la maldad, tiene que ver con la desigualdad, tiene que ver con la injusticia. Y cómo está personificado, pues está personificado en justamente una persona común y corriente, ¿no? Al menos de entrada, una persona como cualquier otra, que muchas veces, y esto lo he comentado en algunas presentaciones, porque hay gente que me dice, me recuerda como alguien de la vida real, ¿no? Y bueno, sí, hay muchos señor muerte, hay muchas señoras muerte, que a veces son incluso los encargados de cuidarnos, los encargados de llevar a la justicia a quienes hacen cosas terribles. Y el Señor Muerte pues es eso, ¿no? Justamente alguien que odia el color azul, alguien que se disfraza en la oscuridad y alguien que pasa desapercibido ante los ojos de las demás personas. Y también recordar siempre que este libro fue escrito con la idea de ser un libro para niños, para jóvenes, y que se ha ido transformando tanto en su paso por las presentaciones, por las ferias, por las expos, en cuanto a que el mensaje que incluye, que originalmente estuvo pensado para la niñez, también llega a los jóvenes y llega mucho más fuerte a veces para los adultos. Entonces creo que ha habido como una especie de barrera, más bien lectora, entre los papás, que no quieren que este tipo de literatura le llegue a los niños porque piensan que es muy fuerte. ¿Cómo le voy a hablar de la muerte a mis hijos? ¿Cómo le voy a decir que hay niños muertos en tu libro? ¿Cómo le voy a mostrar que hay niñas muertas en tu libro? Cuando la idea en realidad del libro siempre tuve la idea y la seguridad de romper esa barrera de protección con la niñez. Lo escribí en una etapa en que mi niño estaba muy chiquito, tenía pues 4 o 5 años, y siempre tuve esa idea de que sí debe existir, creo yo, también esa protección, sí debe existir como esa cúpula con la que protegemos la inocencia de la niñez, pero
también deben saber que hay monstruos allá afuera, ¿no? Y la literatura fantástica pues fue el pretexto perfecto para meter este tipo de personajes como el Señor Muerte, como una niña muerta con corazón, un niño muerto que brilla, hablarles de un pueblo lleno de alebrijes, un pueblo lleno de fantasmas, un pueblo lleno de barrancas, como podría ser cualquier pueblo del país o podría ser perfectamente Cuernavaca, y jugar con todos esos elementos para crear una obra que después se vio potenciada por las ilustraciones de Daniele Serra, ¿no? Un italiano que hace obra principalmente, trabaja en acuarela y hace cuestiones de terror, cuestiones de ciencia ficción, y creo que fue como el complemento perfecto para potenciar la historia, que para muchas personas, incluida la gente en la editorial, fue un poco, les parecía muy fuerte las ilustraciones, pero se tomó la decisión de no suavizarlas, de incluirlas, de dejarlas y lanzarlo en una colección para jóvenes, pero pues el libro sigue llegando a las manos de los niños, de las niñas, de los jóvenes y de los adultos por igual. Y lo que mencionaba Denise, de por qué ella, por qué otras personas entienden ese concepto de madre buscadora, ¿no? Obviamente los adultos lo entendemos por nuestro contexto, y las niñas y los niños no necesariamente, se quedan como en el otro nivel fantástico en cuanto a los gatos gigantes, los alebrijes, el panteón, niños muertos que juegan y cantan en la noche, y la otra parte terrible pues nos llega a nosotros como adultos porque tenemos un contexto un poquito diferente, ¿no? Más para acá, más pegado, ok. Y en fin, el Señor Muerte pues es todo eso, es el personaje que engloba toda la maldad y que a la vez lleva esta historia para adelante y la va llevando pues de maneras de principio terribles, pero después se va transformando en algo que no sabemos bien qué es lo que hay que esperar. Les he estado mostrando mientras